Mis saludos para todos. Llevamos varias lecciones enfrascados en el tratamiento de contenidos algebraicos. Y hoy hemos querido comenzar precisamente con una situación relacionada con un gran algebrista y, por supuesto, célebre matemático, Diofanto de Alejandría. Del matemático griego Diofanto de Alejandría no se conoce con certeza ni la fecha de su nacimiento ni su exacta nacionalidad. Algunos historiadores coinciden en situarlo en el siglo III de nuestra era. Independientemente de haber desarrollado su trabajo en Alejandría, lo poco que se sabe de su vida es merced al epigrama inscrito en la fosa de su tumba, del que puede concluirse la edad del gran algebrista. El epigrama expresa: transcurrió 1/6 de su vida en la niñez, 1/12 en la adolescencia, y después de transcurrir 1/7 más de su existencia, se casó. A los 5 años de matrimonio le nació un hijo, pero el hijo solo vivió 1/2 de la vida de su padre, quien afligido buscó consuelo en su álgebra y 4 años más tarde falleció. Si de esta situación reflejada en el epigrama planteamos una exigencia, digamos, determinar a la edad que muere Diofanto o quizás a la edad, determinar la edad en que se casó, pues estamos frente a un problema. ¿Y cómo resolverlo? Sí, pensemos en que hay dos interrogantes, pero podemos representar mediante una variable X un planteamiento que ahí se hace, y es años vividos. Por supuesto, los años vividos nos determinan la edad en que muere este gran matemático. Teniendo en cuenta además las relaciones que se manifiestan en el epigrama, que ya con una exigencia planteada pasa a ser un problema, pues podemos resolverlo planteando una ecuación que es la siguiente. X es igual 1/6 X más 1/12 X más 1/7 X más 5 más 1/2 X más 4. Pues problemas como estos, que conducen al planteamiento de una ecuación lineal, son los que nos ocupan en la lección de hoy. Entonces, veamos nuestra lección. Lección 23. Resolución de problemas. Quizás los problemas que vamos a tratar hoy, algunos de ustedes puedan ver como vía de solución, pues una vía aritmética, quizás por tanteo o incluso por un modelo lineal o de otra forma, puedan llegar a obtener la solución del mismo. Pero nuestra tarea hoy es que ustedes puedan aprender
a resolver problemas utilizando las ecuaciones. Claro, hay cuestiones que no podemos abandonar aquí y que deben estar muy presentes en cada uno de ustedes. Por ejemplo, todo lo relacionado con los pasos para la resolución de problemas se hace válido en estos que vamos a tratar hoy. Pero además, hay algo que no podemos olvidar y es la traducción del lenguaje común al algebraico. Recuerden, cuando queremos expresar algo que no conocemos, podemos utilizar como representación una variable. Así lo hicimos hace unos minutos con la edad cómo representar la edad en que muere Diofanto, que era en ese momento una incógnita para nosotros. Pero digamos, y si queremos expresar el triplo de un número, 3 por x. Recuerden, la terminación PLO nos indica la operación multiplicar. O simplemente 3x podemos dejarlo o expresarlo de esa forma. Si hablamos del cuádruplo de un número, pues 4 por x, 4x. Y de igual forma, otras expresiones en el lenguaje común que nosotros podemos darle una representación mediante variables. Muy importante tener en cuenta todo esto y sin más, vamos a nuestro primer problema de la lección de hoy. La cuarta parte de un número es menos 25. ¿Cuál es el número? Deben copiarlo en sus cuadernos, leerlo y reflexionar, pues pretendemos resolverlo de conjunto con ustedes. Pero sí es preciso que primeramente ustedes solos realicen una reflexión del problema. Veamos la ecuación que a partir del texto de este problema podemos plantear. La cuarta parte de un número. ¿Cómo expresar la cuarta parte de un número? Un cuarto por x. Y se plantea que es igual a menos 25. Esa es la ecuación. Un cuarto x igual menos 25. Ecuación lineal muy sencilla que, como pueden ver, basta con transponer un cuarto para aislar o despejar la variable x. De esta forma podemos plantear x es igual menos 25 dividido un cuarto. Recuerden que ya se les dio tratamiento a las ecuaciones donde ustedes pueden ver que un cuarto está efectuando o indicando una operación multiplicación, es un factor, y podemos hacer la transposición con la operación inversa, la división. ¿Cómo efectuar esta división? Sí, menos 25 por el recíproco de un cuarto, que es 4. Menos 25 por 4, el resultado que obtenemos es menos 100. De manera que esa incógnita, que es el número, porque esa es la interrogante, ¿cuál es el número? Y que representamos por la variable x, es precisamente menos 100.
podemos escribir directamente como respuesta que el número es menos 100. Es importante que tengan en cuenta que la variable fijada, de hecho, es el número porque es nuestra incógnita. Pero fíjense que es un problema muy sencillo y quizás algún estudiante haya podido, en el propio texto del problema, pensar qué número tiene como cuarta parte menos 25, o quizás pensó en un número cuya cuarta parte sea 25, pensó en 100, y para que sea menos 25, por supuesto, debe ser su opuesto. Es decir, que el grado de dificultad del problema no es en ningún momento grande, sino que por el contrario, por ser el primero, resulta sencillo también analizarlo por otra vía. Pero insistimos en el planteamiento de la ecuación. El problema que vamos a hacer a continuación también es puramente intramatemático, lo que vamos a aumentar un poquito más el grado quizás de dificultad en cuanto a las relaciones en el texto del propio problema. Veamos. El quíntuplo de un número aumentado en 20 es 10. ¿Cuál es el número? En primer lugar, para ese número desconocido, asignamos una variable, en este caso x, y a partir de ahí tratar de plantear la ecuación teniendo en cuenta las relaciones que se establecen en el texto de este problema. El quíntuplo de un número, podemos escribir 5 por x, aumentado en 20 más 20 es igual a 10. 5x más 20 igual 10. Esa es la ecuación. Observen que este tipo de ecuación ya ustedes también están acostumbrados a resolver. Y tenemos que tener en cuenta que para aislar la variable, primeramente realizamos la transposición de 20 que pasa para el miembro derecho con la operación inversa. 5x es igual a 10 menos 20. Efectuamos 10 menos 20 y obtenemos menos 10. Observen, los signos son diferentes y restamos los módulos al mayor módulo, por supuesto, le restamos el menor módulo y obtenemos 10 con el signo del número que tiene mayor módulo. Pero totalmente aislada o despejada no está la variable. 5 está multiplicando la variable x y por supuesto, entonces debemos transponerlo dividiendo menos 10, dividiéndolo entre 5. X es igual
Ese cociente es muy sencillo, por supuesto es negativo, menos 10 entre 5, porque se trata del cociente de números racionales con diferentes signos. Entonces, si X nos representa ese número desconocido, la respuesta ¿cuál es? El número es menos 2. Copien en sus cuadernos todos los pasos incluso y la respuesta literal que deben escribir además. Recuerden que uno de los pasos que no debemos olvidar es la comprobación al resolver un problema, pero que en estos dos que hemos realizado, por ser los más sencillos, no hemos hecho referencia a ello. Sí le recomendamos a todos que siempre, aunque sea en silencio, mentalmente y por sencillo que sea el problema, no dejen de hacerla. Recuerden que en el texto del problema es que se comprueba. Digamos aquí, pensemos en que podíamos haber realizado esa comprobación pensando quíntuplo de menos 2 es menos 10 y menos 10 más 20 es 10. ¿Correcto? Bien, pues ahora nosotros queremos extender esta resolución de problemas a la geometría. Recuerden que tanto en ejercicios como en problemas, debemos siempre estar integrando las diferentes áreas de la matemática. Vamos entonces a observar el siguiente. De las amplitudes de dos ángulos conjugados entre paralelas, sabemos que es el triplo de la otra. ¿Cuál es la amplitud de cada ángulo? Vamos a repetir, de las amplitudes de dos ángulos conjugados entre paralelas, sabemos que una es el triplo de la otra. ¿Cuál es la amplitud de cada ángulo? Vamos a analizar la resolución de este problema tratando de plantear una ecuación. Observen que ahí nos preguntan las amplitudes de los dos ángulos, pero en este caso debemos prefijar uno de ellos como X y el otro
del cual se expresa que es el triplo de uno de ellos, entonces sería 3x. De esta forma, nuestros ángulos conjugados en este problema están representados como x y 3x. Fíjense que ahí hemos hecho esa figura de análisis porque en los problemas geométricos es muy importante y además útil para darnos cuenta incluso del planteamiento de la ecuación, hacer la representación, la figura y ahí el análisis. Bien, pues dos ángulos conjugados. ¿Qué sabemos de los ángulos conjugados? Sí, suman 180 grados. Si ambos están representados de esa manera, pues nuestra ecuación, ¿cuál es en este caso? X más 3x igual 180 grados. Fíjense que es una propiedad de ángulos entre paralelas la que nos ha permitido plantear la ecuación en este problema. Bien, ahí aparece algo más que en las ecuaciones que hemos resuelto anteriormente. Hay una reducción de términos semejantes que hacer, porque una x más 3x lo podemos reducir a 4x. De esta forma, 4x igual 180 grados y para despejar x basta con pasar 4 dividiendo para el otro miembro y nos queda x es igual 180 dividido 4. Pero observen que este es el valor de x y tenemos que un ángulo es x y el otro 3x. Entonces, ¿qué hacer? Efectuamos en el caso de 3x, 3 por 45 y x que sencillamente, como habíamos dicho, ya tiene en grados expresado su valor. De modo que los ángulos conjugados que se manejan en el problema tienen como amplitudes 45 grados y 135 grados. Podemos escribir la respuesta del problema. Un ángulo tiene 45 grados de amplitud y el otro 135 grados. ¿Cómo comprobar que está correcto lo que hemos hecho? Observen, si adicionamos 45 grados más y 135 grados, obtenemos como resultado 180 grados, que es la condición de ellos para hacer ángulos conjugados entre paralelas. Por la importancia que tiene la resolución de problemas para la vida, creo que debemos hacer un problema relacionado con la vida práctica. Observen. El huerto de una escuela es rectangular y se desea cercar.
Si el ancho es 150 decímetros y tiene 300 metros cuadrados de superficie, ¿cuántos metros de cerca se necesitan? Vamos a resolver el problema y recomendamos, como van a ver a continuación, que ustedes representen o hagan quizás una figura donde el rectángulo, en este caso, porque el huerto es de forma rectangular, por supuesto, se sitúen las relaciones que en el problema se manejan. En este caso, el ancho, 150 decímetros, el área, 300 metros cuadrados. Observen que se nos pregunta cuántos metros de cerca se necesitan para cercar este huerto. Pero pensemos que para determinar los metros de cerca que se necesitan para cercar ese huerto, por supuesto, de malla, de cualquier tipo de material que vayamos a utilizar, pero que en definitiva se está refiriendo a el tratamiento que se va a hacer alrededor de ese huerto. Y eso precisamente es el perímetro de esta figura. Y recuerden que el perímetro de un rectángulo tiene una fórmula que ya ustedes la conocen, pero que en esa fórmula necesitamos conocer las dimensiones del terreno, en este caso del huerto. Por tanto, nuestra meta aquí es determinar, en este caso el largo, que es la dimensión que nos falta para después emprender el camino del perímetro. Es claro que están observando que aquí el ancho está expresado en decímetros, el área en metros cuadrados, y es evidente una conversión de decímetros a metros. Observen que se ha convertido 150 decímetros en 15 metros. Ya teniendo en una misma unidad de medida, podemos comenzar a trabajar en este sentido. De modo que necesitamos conocer el largo de este huerto que es de forma rectangular. Pero hay un dato que ahí aparece, el área. ¿Y qué relación existe entre el área y las dimensiones del rectángulo? Que es igual al producto del largo por el ancho. De esta forma, el área se conoce, el ancho también, y podemos plantear la ecuación que van a observar a continuación. A por 15 igual 300. Resolvemos esa sencilla ecuación. A es igual a 300 dividido 15 y obtenemos el resultado que es 20. Entonces ya tenemos el largo del huerto, el ancho que lo conocíamos de inicio. Creo que podemos pasar al perímetro del terreno, en este caso del huerto. Copien bien la fórmula, la sustitución y las operaciones, en este caso la operación división que se indica
y su resultado. Ahí el perímetro aparece planteado, es igual a 2 por A más B. Ya nosotros hemos trabajado en lecciones anteriores algunos problemas sobre cálculo de perímetros. Por tanto, aquí solo nos queda sustituir, y creo no les resulte muy difícil, A, que es el largo que acabamos de obtener de ese huerto, 20 metros, más 15 metros de ancho. Efectuamos la adición que aparece indicada entre paréntesis y después multiplicamos por 2. De esta forma, el perímetro es 70 metros. Y podemos emitir como respuesta que se necesitan 70 metros de cerca. Como hemos dicho en otras oportunidades, la matemática se estudia desde la vida y para la vida. Vamos al siguiente problema que también está relacionado con la vida práctica. Isabel y su hermana Elena tienen entre ambas 280 sellos. Isabel tiene el 75% de los sellos que posee Elena. ¿Cuántos sellos tiene cada una? Vamos a resolver este problema y observen que en este caso no tenemos conocimiento de los sellos que tienen cada una, pero sí existe una relación y es que una, en este caso Isabel, tiene 3/4 de los sellos que tiene Elena, porque se plantea que Isabel tiene el 75% de los sellos que posee Elena. Elena lo fijamos como variable X
Isabel, que es el 75% de X, se puede expresar como 3/4 X. 75% es un porcentaje cómodo, pero no obstante, si no lo recuerdan, 75% se puede expresar como 75 sobre 100 y al simplificar observarán esa fracción. 3/4 por X es la forma de representar la cantidad de sellos que tiene Isabel. X los que tiene Elena. Pero si en total son 280 sellos los que ellas poseen, ¿cuál es la ecuación? Veamos. 3/4 X más X igual 280. Ahí también hay una reducción de términos semejantes que hacer, solo que deben proceder con mucho cuidado porque los coeficientes son, en este caso, 3/4, una fracción, y por acá tenemos 1. Pueden adicionar 3/4 más 1 o interpretar que la unidad entera de 3/4 es 4/4. Por tanto, podemos pensar 3/4 más 4/4 son 7/4. 7/4 X igual 280. Ahora basta despejar X planteando X igual 280 dividido 7/4. Esa división se convierte en multiplicación y entonces mantenemos 280, planteamos la multiplicación y el recíproco del divisor, que en este caso es, después de hallado, 4/7. Efectuamos esa operación y obtenemos como resultado 160. Sí, pero este es X y esos son los sellos que posee Elena. Y entonces para Isabel, ¿qué hacer? Después que copien todos estos pasos, van a observar el proceso de sustitución para obtener los sellos que posee Isabel. Ahí pueden observar que vamos a realizar en los mismos datos que habíamos nosotros establecido, hacer corresponder X, 160 sellos, Isabel, que es 3/4 por X, 3/4 por ese valor, 160, y obtenemos como resultado 120. De manera que Isabel tiene 120 sellos y Elena 160 sellos. Podemos comprobar este problema teniendo en cuenta que la suma de esa cantidad de sellos que tiene cada una es en este caso 280, pero además que 120 que son los sellos que posee Isabel, constituyen exactamente el 75% de 160. Esto va a aparecer planteado a continuación porque quizás mentalmente no hayan podido hacerlo muchos de ustedes. Y de cualquier forma, sí es importante que en problemas ya como estos no prescindan jamás de la comprobación.
no quisiéramos llegar al último momento de nuestra lección sin discutir al menos uno de estos problemas por la vía aritmética que ustedes pueden utilizar o quizás por una modelación como yo hablaba al inicio. Fíjense que si ustedes representan los sellos que tiene Elena con ese modelo lineal que apareció en principio, podemos analizar que como Isabel tiene 3/4 de los sellos que posee Elena, podemos tomar 3/4 de esas partes y colocarlos a continuación. De esta manera, la unidad entera, que en cantidad son 280 sellos, ha quedado dividida en 7 partes iguales. Cada una de estas partes es, por supuesto, 1/7 de 280. Y para determinar cuánto representa en cantidad 1/7 de 280, dividimos 280 entre 7 y obtenemos como resultado 40. Observen que mirando este modelo es fácil darse cuenta que Elena tiene indicada 4 unidades de 40, cada uno en este caso en cantidad, 40 por 4, 160. Y en el otro caso aparecen 3 unidades y cada una, como decíamos, su valor está representado por esa cantidad 40. 40 por 3, 120 y son los sellos que posee Isabel. Quizás alguien lo haya hecho por esta vía, otros quizás no hayan pensado en ella, pero sí a veces resulta productiva porque proceden muy directamente y se ahorran muchos pasos. La comprobación ahí va a aparecer, pero ya habíamos hecho referencia a ella anteriormente. Al adicionar la cantidad de sellos, obtenemos 280. Y como habíamos dicho, 120 es el 75% de 160. Esperamos que hayan podido observar cómo las ecuaciones constituyen una vía para poder resolver muchos problemas intramatemáticos, geométricos, de la vida en general. Pero además que hayan podido comprenderlos, ¿verdad? Porque esa al menos ha sido nuestra intención. Y hemos trabajado de conjunto en estos porque son los primeros que vamos a enfrentar con ustedes en próximas lecciones. Ya ustedes van a jugar su papel de manera más independiente. Ahora, solo despedirnos. Hasta la próxima.